en el año 874. Sí, un jarl noruego llamado Ingolfur Arnarsson desembarcó en la costa norte de la isla que los escandinavos llamaban Islandia, la tierra del hielo. Trajo consigo 4 barcos en los que viajaban 32 personas, guerreros, esclavos, mujeres y niños. El objetivo era fundar un asentamiento permanente, lejos del creciente poder del rey noruego Harald Fairhair. La isla parecía desierta, sin habitantes, una tierra virgen donde se podía empezar una nueva vida. Pero la tierra no estaba desierta. Mucho antes de la llegada de los noruegos, otros habían vivido allí, y los que abandonaron este mundo no siempre abandonaron sus túmulos. 3 meses después del desembarco, 13 personas del grupo de Ingolf desaparecieron. Su barco fue encontrado varado en la orilla, con las velas rotas y los costados arañados, como si unas enormes garras hubieran intentado penetrar en su interior. En la orilla, junto al barco, había huellas de pies descalzos, más grandes que los humanos, con los dedos muy separados, profundamente marcadas en la arena, como si los seres que las habían dejado fueran increíblemente pesados. Los cuerpos de los desaparecidos fueron encontrados una semana después, a 3 millas de la costa, esparcidos entre las rocas negras de origen volcánico. Lo que quedaba de ellos indicaba que no habían muerto a manos de armas de personas vivas, sino por algo más, algo que los vikingos temían más que el infierno cristiano: los Draugr, muertos que no pueden encontrar el descanso y regresan de sus tumbas para destruir a los vivos. Los registros que se descubrirían muchos siglos después en las sagas islandesas solo contendrían referencias fragmentarias a esos acontecimientos. La mayoría de los colonos escandinavos preferían no hablar de lo que encontraron en la isla en los primeros años, por temor a que sus relatos ahuyentaran a los nuevos colonos. Pero los ancianos que vivían sus últimos días en las casas de piedra de Reykjavik susurraban a sus nietos cómo los primeros vikingos huían de las criaturas que salían de los antiguos túmulos, cómo familias enteras desaparecían de la noche a la mañana, cómo los sonidos que provenían de las entrañas de las colinas hacían que incluso los guerreros más valientes se aferraran a los amuletos de Thor y suplicaran a los dioses que los protegieran. El desembarco tuvo lugar a principios del verano, cuando el sol apenas se ponía en el horizonte y los días se alargaban infinitamente bajo el pálido cielo del norte. Ingolf eligió el lugar para el primer campamento en una bahía protegida de la costa suroeste, a donde sus drácars llegaron tras atravesar las turbulentas aguas del estrecho de Dinamarca. La costa estaba cubierta de arena volcánica negra. Detrás de ella se extendían campos de lava enfriada, cubiertos de musgo y matorrales bajos, y más allá se alzaban colinas cubiertas de hierba rara y montañas con glaciares en las cimas. La gente descargó los barcos, los arrastró hasta la orilla y los amarró con cuerdas. Construyeron viviendas temporales con turba y algas, de las que había en abundancia en la costa. Las provisiones incluían pescado salado, carne seca, cereales y barriles de cerveza. Tenían previsto cazar focas y aves, pescar y explorar el interior en busca de pastos para el ganado que habían traído en 2 barcos: vacas, ovejas y caballos. Durante las primeras semanas todo fue bien. La caza fue fructífera, las focas llenaban las rocas costeras y las aves anidaban por miles en los acantilados. El agua de los arroyos era limpia y fría y descendía de los glaciares. La tierra parecía fértil en los valles, aunque requería un arduo trabajo para limpiar las piedras. El tiempo era cambiante. Los días soleados daban paso a nieblas y vientos fríos, pero eso era habitual para las personas que habían crecido en los fiordos noruegos. Ingolf era un hombre de 45 años, alto, con una espesa barba pelirroja que empezaba a encanecer. En su juventud sirvió en la guardia del Konung, participó en incursiones en Inglaterra e Irlanda y amasó una fortuna que invirtió en esta expedición.
Era pagano, creía en los antiguos dioses, llevaba el martillo de Thor al cuello y ofrecía sacrificios antes de tomar decisiones importantes. A su lado estaba su hermano Leif, 10 años más joven, más impulsivo y apasionado, buen guerrero, pero no muy hábil en el manejo de personas. Entre los colonos había gente muy diversa, guerreros que buscaban tierras e independencia, familias con hijos que esperaban una vida mejor, esclavos treles capturados en campañas militares que realizaban trabajos pesados. Una mujer destacaba entre ellos. Gunhild, la esposa de Ingolf, de unos 35 años, con una larga melena rubia trenzada, una mente aguda y conocimientos de las antiguas costumbres. Era una frígida, una mujer que practicaba el Seid, una magia relacionada con las predicciones y los espíritus. Muchos la respetaban, algunos la temían. 2 semanas después del desembarco, un grupo de reconocimiento de 6 personas se adentró en el interior de la isla, hacia el este, para explorar los valles y los ríos. Regresaron 4 días después con noticias de tierras fértiles aptas para el asentamiento y de extraños hallazgos. En una de las colinas, a 20 millas del campamento, descubrieron túmulos, montículos artificiales de tierra y piedras, claramente hechos por el hombre. Los túmulos eran antiguos, cubiertos de musgo, algunos parcialmente destruidos por el tiempo y el clima. En total contaron 17 túmulos, dispersos por la zona montañosa. Los vikingos sabían que los túmulos eran tumbas. Pero, ¿de quién? Según sus datos, en la isla no vivía nadie, salvo unos pocos monjes ermitaños irlandeses que habían sido vistos en la costa este. Pero estos no construían túmulos, sino que preferían modestas celdas de piedra. ¿Quién construyó estos túmulos y a quién enterraron en ellos? Ingolf decidió investigar los túmulos personalmente. Se llevó consigo a 10 guerreros, a Leif y a Gunhild, cuya sabiduría en cuestiones espirituales podía ser útil. Partieron al amanecer, caminando, llevando 2 caballos con provisiones. El terreno era irregular. Tuvieron que cruzar campos de lava solidificada, cuyos bordes afilados cortaban las botas de cuero, vadear arroyos fríos y subir colinas azotadas por el viento. Al atardecer llegaron al lugar donde se encontraban los túmulos. La colina no era muy alta, unos 200 pies, y sus laderas estaban cubiertas de hierba baja y brezo. Los túmulos estaban dispuestos en círculo, con un diámetro de aproximadamente media milla, y en el centro del círculo había una piedra, una losa vertical de unos 8 pies de altura, salpicada de extraños signos que no se parecían a las runas que usaban los vikingos. Los signos estaban profundamente grabados en la piedra, llenos de musgo, algunos borrados por el tiempo. Ingolf ordenó acampar a 100 yardas de los túmulos, fuera del círculo. La gente montó tiendas de pieles, encendió una hoguera y preparó la comida. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Las sombras de los túmulos se alargaban sobre la hierba, haciéndolos parecer gigantes dormidos. Gunhild examinó la piedra central, pasó los dedos por los signos tallados y permaneció de pie en silencio durante un largo rato, contemplando los símbolos. Luego volvió junto a su marido y le dijo que aquel lugar era antiguo, muy antiguo, que allí descansaban personas que habían vivido mucho antes de la llegada de los noruegos, quizá incluso antes que los irlandeses. Dijo que sentía la presencia de espíritus, que era un lugar malo, que era mejor no perturbar los túmulos, no excavar, no entrar. Ingolf la escuchó, asintió con la cabeza, pero no tomó ninguna decisión. Los túmulos podían contener tesoros, armas, joyas, oro, que los antiguos enterraban con los muertos. Tales hallazgos serían útiles para el nuevo asentamiento. Por la noche ocurrió el primer suceso extraño. El guardia que estaba de guardia junto a la hoguera oyó un ruido.
no provenía del viento ni de los animales, sino de algún lugar bajo tierra. Era un zumbido grave y vibrante, como si una enorme campana sonara en las profundidades de la colina. El ruido duró unos segundos y luego cesó. El guardia despertó a los demás y les contó lo sucedido. Todos escucharon, pero el sonido no se repitió. Algunos dijeron que era la tierra asentándose, que la isla volcánica estaba llena de cavidades subterráneas y fuentes termales, que no había nada de extraño en ello. Gunhild permaneció en silencio, mirando los túmulos, con el rostro pálido a la luz de la hoguera. Por la mañana, Ingolf decidió abrir uno de los túmulos. Eligió el que estaba más cerca del campamento, en el lado norte del círculo. El túmulo era de tamaño mediano, de unos 20 pies de diámetro y 6 pies de altura. 4 guerreros comenzaron a excavar en la cima del montículo con palas y hachas. La tierra era densa, compactada por siglos, y las raíces de las plantas la atravesaban densamente. Cavaron durante varias horas y, al mediodía, llegaron a una capa de piedras apiladas densamente, formando una bóveda. Despejaron las piedras y descubrieron un hueco debajo de ellas, la cámara interior del túmulo. Uno de los guerreros, un joven llamado Thorstein, bajó al interior con una antorcha. La cámara era pequeña, de unos 6 pies de largo, 4 de ancho y 3 de alto. Las paredes estaban revestidas de piedras planas y el suelo era de tierra. En el centro yacía el esqueleto de un hombre, orientado de norte a sur, con la cabeza hacia el norte. El esqueleto era grande, con huesos gruesos, y medía unos 6 pies y 6 pulgadas desde el cráneo hasta los pies, lo que lo convertía en un hombre alto para la época. Junto al esqueleto yacían varios objetos: un hacha de hierro, oxidada pero aún reconocible, un anillo de bronce en la mano del esqueleto y varios fragmentos de cerámica, posiblemente restos de un recipiente para comida o bebida. Thorstein cogió el hacha, la examinó y comprendió que se trataba de un arma antigua, posiblemente valiosa para un herrero que pudiera fundir el hierro. También cogió el anillo y quiso salir de la cámara. Entonces la antorcha comenzó a apagarse. No era por el viento, ya que el aire de la cámara estaba inmóvil, viciado. La llama se reducía como si alguien estuviera succionando el aire de la habitación. Thorstein sintió un frío intenso, antinatural, como si un viento helado le golpeara la espalda. Se dio la vuelta, pero en la cámara no había nadie más que el esqueleto. El esqueleto yacía inmóvil, pero a Thorstein le pareció que su mandíbula se movía ligeramente, como si se abriera. Thorstein salió rápidamente de la cámara, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sus compañeros le preguntaron qué había pasado. Él respondió que hacía frío allí abajo, que el aire era extraño y que era mejor volver a cerrar el túmulo. Ingolf le quitó el hacha y el anillo, los examinó y los dejó a un lado. Ordenó cerrar la cámara y volver a cubrir el túmulo con tierra. Los guerreros cumplieron la orden. Trabajaron rápido, en silencio. Nadie más quería bajar al interior. Por la tarde, cuando se ponía el sol, se oyó de nuevo el sonido. Esta vez más fuerte, más claro. El estruendo provenía de varios túmulos al mismo tiempo. Resonaba y creaba una extraña vibración en el aire. La gente se quedó quieta, escuchando. El estruendo duró 1 minuto y luego cesó. Uno de los guerreros, un viejo y experimentado combatiente llamado Ulf, dijo que había oído sonidos similares en Noruega, en las montañas, donde enterraban a los conungos de antaño. Dijo que eran los draugrs moviéndose en los túmulos, que sentían la presencia de los vivos y estaban descontentos. Algunos se rieron, pero era una risa insegura, forzada. Gunhild se levantó, se acercó a su marido y le dijo en voz baja, para que los demás no la oyeran, que tenían que marcharse de allí inmediatamente, que aquel lugar estaba maldito y que los espíritus de los muertos eran fuertes y malvados. Ingolf dudó.
No quería mostrar su miedo ante los demás, pero sentía inquietud. Decidió quedarse una noche más, poner doble guardia y marcharse por la mañana. La noche fue inquieta. Los guardias se turnaban de 4 en 4, con cambios cada 2 horas. Mantuvieron la hoguera fuerte, con llamas altas que daban luz y calor. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, y la luna, en su primer cuarto, iluminaba débilmente la zona. Hacia la medianoche, uno de los guardias, un hombre llamado Egil, notó un movimiento. En la cima de uno de los túmulos, el mismo que habían abierto durante el día, apareció una figura. La figura permanecía inmóvil, una silueta oscura contra el fondo del cielo. Alta, muy alta, más alta que una persona normal. Hombros anchos, brazos colgando a lo largo del cuerpo, la cabeza girada hacia el campamento. Egil llamó a sus compañeros y les señaló la figura. Los 4 miraron. La figura comenzó a moverse, bajando lentamente por la pendiente del túmulo, con pasos pesados e inseguros, como si las piernas no le respondieran o el cuerpo fuera muy pesado. Los movimientos eran extraños, diferentes a los de un ser humano vivo. Mecánicos, bruscos, con las articulaciones doblándose en ángulos incorrectos. Los guardias empuñaron sus armas, espadas, hachas. Uno tensó la cuerda de su arco. Egil gritó, exigiendo que la figura se detuviera y se identificara. La figura no respondió. Siguió avanzando hacia el campamento. La distancia se acortaba. 100 yardas, 80, 60. A la luz de la hoguera se podían distinguir los detalles. La figura estaba desnuda, la piel pálida, casi azul, brillante por la humedad o por algo más. Los músculos estaban atrofiados, la piel cubría los huesos. El rostro, si es que se podía llamar así, estaba desfigurado, los rasgos borrosos, como si la carne se hubiera descompuesto parcialmente, pero los huesos se mantuvieran unidos por alguna fuerza. Los ojos eran cavidades negras y vacías, pero la mirada se dirigía directamente a las personas, consciente, decidida. Los guardias gritaron y despertaron al resto. El campamento se levantó al instante. Los guerreros salieron de las tiendas con sus armas y las mujeres cogieron a los niños. Ingolf salió y vio una figura que se detuvo a 30 yardas de la hoguera, balanceándose. Ordenó al arquero que disparara. La flecha salió disparada, dio en el pecho de la figura y se clavó profundamente. La figura se estremeció, pero no cayó ni gritó. Se quedó de pie, con la flecha clavada en el pecho, sin sangre. El segundo arquero disparó. La flecha le dio en el cuello. La figura comenzó a moverse de nuevo, más rápido, casi corriendo, aunque su carrera era torpe, tropezando. Ingolf y 3 guerreros se lanzaron hacia ella, levantando espadas y hachas. El choque se produjo a 10 yardas de la hoguera. Ingolf golpeó con su espada el hombro de la figura. La hoja atravesó la carne y se clavó en el hueso. La figura no se detuvo. Agarró a Ingolf por el brazo. La fuerza de sus dedos era enorme, aplastante. Ingolf sintió dolor. Los huesos de su brazo crujían. 2 guerreros golpearon a la figura con hachas, uno en la espalda y otro en la pierna. La figura soltó a Ingolf y se volvió hacia los atacantes. Abrió la boca y de su garganta salió un sonido, no un grito ni un gemido, sino algo vibrante, grave, como el zumbido que se oía desde los túmulos. Leif corrió por detrás y golpeó con toda su fuerza el cuello de la figura con su espada. La cabeza se inclinó, casi cortada, colgando de un trozo de carne y la columna vertebral. La figura cayó de rodillas, luego de lado, se retorció durante unos segundos y luego se quedó inmóvil. Los guerreros retrocedieron, respirando con dificultad, mirando lo que yacía ante ellos. Era un cadáver, pero no uno cualquiera. La piel estaba fría como el hielo, dura como la piel seca y tensada sobre un armazón. El olor era repugnante, a podredumbre y algo más, químico, como el olor de un pantano donde yacen cadáveres viejos.
pero lo más importante era que ese cadáver se movía, atacaba, tenía fuerza. Era un Draugr, un muerto que no puede encontrar la paz, que regresa de la tumba con odio hacia los vivos. Gunhild se acercó, examinó el cuerpo sin tocarlo. Dijo que era aquel a quien habían enterrado en el túmulo y al que habían perturbado. Dijo que los Draugrs no mueren de forma natural, que hay que quemarlos con fuego o cortarles la cabeza y enterrarla separada del cuerpo para que no puedan resucitar. Ingolf ordenó arrojar el cuerpo a la hoguera. Los guerreros tomaron largas pértigas, engancharon el cadáver y lo arrastraron hacia las llamas. El fuego se elevó, el cuerpo comenzó a arder, la piel se ennegreció y se agrietó. Los huesos se carbonizaron. El olor era insoportable. La gente se alejaba, cubriéndose la nariz y la boca con un paño. Pero eso no fue todo. Mientras el cuerpo ardía, otras figuras comenzaron a descender de los túmulos. Primero 2, luego otras 3, luego más. En total se contaron 11 figuras que salían de diferentes túmulos y se dirigían hacia el campamento. Todas eran similares a la primera. Cadáveres desnudos, en distintos grados de descomposición, algunos casi esqueletos, otros aún con restos de carne. Todos se movían con el mismo paso mecánico y torpe, todos se dirigían hacia los vivos. Ingolf comprendió que era inútil luchar. Eran 10 guerreros, una mujer y 11 draugros, posiblemente más en los túmulos que aún no se habían abierto. Los draugros no sentían dolor, no temían las armas, eran difíciles de matar. Ordenó recoger las cosas inmediatamente, cargarlas en los caballos y marcharse. La gente actuó con rapidez, el pánico les daba fuerzas. Abandonaron las tiendas, solo se llevaron las armas, la comida y el agua. Cargaron los caballos y los llevaron consigo. Ingolf, Leif y 3 guerreros se quedaron para cubrir la retirada. Se colocaron entre el campamento y los draugros que se acercaban, blandiendo antorchas y armas, tratando de detenerlos. Los draugros se acercaban lentamente, pero con tenacidad, sin distraerse con los gritos ni el fuego. Cuando el grupo principal se alejó lo suficiente, Ingolf y sus guerreros corrieron tras ellos. Los draugros aceleraron el paso, casi echaron a correr, pero corrían más lento que los vivos. La gente se alejaba, bajaba la colina, caminaba rápidamente por el terreno accidentado, tropezaba, caía, se levantaba y seguía adelante. Detrás se oían ruidos, pasos pesados, crujir de ramas, un zumbido que ahora no provenía de debajo de la tierra, sino de los propios draugros, como si se comunicaran entre sí en algún idioma inhumano. Corrieron durante varias horas hasta que llegaron a un arroyo, que cruzaron vadeándolo. El agua estaba helada y les llegaba hasta las rodillas. Cuando todos cruzaron, miraron atrás. Los draugros se detuvieron en la otra orilla. Se quedaron allí, sin intentar entrar en el agua. Gunhild dijo que a los draugros no les gusta el agua corriente, que los debilita, que no pueden cruzarla fácilmente. La gente se detuvo, recuperó el aliento y miró a los muertos que estaban en la orilla opuesta. Los draugros permanecieron allí unos 10 minutos y luego comenzaron a retroceder lentamente, regresando a la colina y a los túmulos. El grupo pasó el resto de la noche en esa orilla, encendiendo una pequeña hoguera y haciendo turnos de guardia. Por la mañana, al amanecer, siguieron adelante hacia el campamento de la costa, caminando rápido, sin parar. Llegaron al campamento al atardecer del día siguiente, agotados y asustados. Ingolf contó lo sucedido al resto de los colonos. Las reacciones fueron diversas. Algunos no creían, pensaban que era una exageración o una alucinación. Otros creyeron, recordando viejas historias de Noruega sobre los Draugr que protegen los túmulos de sus antepasados. Gunhild realizó un ritual, ofreció un sacrificio a los dioses, mató una oveja, roció la sangre por el perímetro del campamento y recitó conjuros de protección.
3 días después se produjo una nueva desaparición. 3 hombres se fueron a cazar al norte, a lo largo de la costa. No regresaron por la noche. A la mañana siguiente, un grupo de búsqueda encontró sus huellas que conducían a la costa rocosa, donde las focas solían descansar. Las huellas se interrumpían al pie del acantilado. Había manchas de sangre en las rocas, salpicaduras, como si alguien hubiera sido golpeado con fuerza. Pero no había cadáveres, solo encontraron jirones de ropa atrapados entre las rocas y un hacha con la hoja doblada, como si hubiera golpeado algo muy duro. Una semana más tarde desapareció una familia. Un hombre, su mujer y sus 2 hijos. Vivían en una tienda separada, en las afueras del campamento. Por la mañana los vecinos notaron que la tienda estaba en silencio, que nadie salía. Entraron y estaba vacía. Todas las cosas estaban en su sitio, la comida, la ropa, las armas, pero no había personas. La tierra alrededor de la tienda estaba pisoteada, como si alguien pesado hubiera caminado por allí. Pero no había huellas de zapatos, solo las mismas huellas anchas y profundas de pies descalzos que habían visto en el barco varado en la orilla. El pánico se apoderó del campamento. La gente tenía miedo de salir, miedo de dormir y mantenía las armas cerca en todo momento. Ingolf intentó mantener el orden, pero sentía que estaba perdiendo el control. Algunos exigían abandonar la isla y regresar a Noruega. Decían que la tierra estaba maldita, que los dioses no querían que la gente viviera allí. Gunhild realizó otro ritual, más poderoso. Entró en trance, se comunicó con los espíritus y les preguntó qué había que hacer. Cuando salió del trance estaba pálida y temblaba. Contó que los espíritus habían dicho que la isla era antigua, que allí había vivido gente mucho antes que los vikingos, que habían muerto por enfermedades o guerras, que los habían enterrado en túmulos, pero de forma incorrecta, sin los ritos necesarios. Sus almas permanecieron atadas a sus cuerpos y se convirtieron en draugrs. Odian a los vivos, quieren matar, devorar su fuerza vital. La única forma de detenerlos es abandonar los lugares donde se encuentran los túmulos, no molestarlos más, no excavar, no entrar en ellos. Ingolf tomó una decisión. Volvieron a cargar los barcos, tomaron todas las provisiones, el ganado y a la gente. Zarpó de esa bahía, navegó a lo largo de la costa hacia el oeste, buscando otro lugar para establecerse. Navegaron durante varios días, exploraron diferentes bahías, desembarcaron en la costa y reconocieron el territorio. Buscaban un lugar donde no hubiera túmulos, donde la tierra no guardara los restos de los antiguos muertos. Finalmente encontraron una bahía adecuada, más pequeña que la primera, pero protegida del viento, con agua dulce y buenos pastos. Desembarcaron y exploraron minuciosamente los alrededores. No encontraron túmulos. Ingolf ordenó fundar allí un asentamiento permanente. Llamaron al lugar Reykjavik, bahía humeante, porque cerca había fuentes termales de las que salía vapor. Construyeron casas de turba y piedra, fortificaron la costa y criaron ganado. La vida se fue normalizando poco a poco, aunque el miedo permaneció. La gente evitaba alejarse del asentamiento, especialmente hacia el este, donde se encontraban las colinas e con túmulos. A los nuevos colonos se les hablaba de los Draugr y se les advertía que no perturbaran las antiguas tumbas. Un año después llegaron nuevos barcos con colonos de Noruega. Ingolf los recibió y les habló de la tierra, de las oportunidades, pero también de los peligros. No todos creían en las historias sobre los Draugr. Algunos se reían y decían que eran supersticiones. Uno de los recién llegados, un joven jarl llamado Hjorleif, decidió fundar su propio asentamiento por separado, en el sureste, ya que no quería someterse a Ingolfur. Se llevó consigo a 30 personas y zarpó. 3 meses después, no quedaba nadie en el asentamiento de Hjorleif. Un grupo de cazadores de Reykjavik se topó con ese lugar por casualidad.
Las casas estaban destruidas, las paredes derribadas y las pertenencias esparcidas. Encontraron los cadáveres en un bosque cercano, 28 personas, todas muertas. La muerte había sido horrible, huesos rotos, carne desgarrada, rostros desfigurados por el horror. 2 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Cerca del asentamiento, en una colina, había túmulos. 17 túmulos, dispuestos exactamente en círculo, con una piedra central. Los mismos túmulos que Ingolf había perturbado en los primeros días. Ingolf ordenó quemar los cuerpos, celebrar los ritos y no volver nunca más a esos lugares. No encontraron a Hjörleif. Posiblemente era uno de los 2 desaparecidos. La historia de su asentamiento se convirtió en una advertencia para todas las generaciones posteriores de vikingos islandeses. Pasaron los años, el asentamiento de Reykjavik creció y se convirtió en una ciudad. Llegaron nuevas personas, colonizaron la tierra, construyeron granjas, criaron ovejas y caballos. La isla se convirtió en el hogar de miles de noruegos que huían del poder del rey o buscaban nuevas oportunidades. Pero las viejas historias no se olvidaron. Los ancianos contaban a los jóvenes lo que había sucedido en los primeros años, sobre los Draugr que salían de los túmulos, sobre los colonos que desaparecían sin dejar rastro. En las sagas, escritas 2 siglos después, cuando los islandeses ya habían adoptado el cristianismo y aprendido a escribir, se conservan menciones fragmentarias. La saga de Ingolf mencionaba que el primer asentamiento fue abandonado debido a los ataques de unas criaturas llamadas Apterganga, los que vuelven a caminar. Otras sagas hablaban de Draugr, que vivían en las colinas, que atacaban a los viajeros y bebían su sangre o les rompían los huesos. Algunos investigadores modernos que han estudiado las sagas islandesas han intentado encontrar explicaciones racionales. Se decía que las historias sobre los Draugr eran recuerdos de enfrentamientos con la población indígena, posiblemente pictos o celtas, que vivían en la isla antes que los vikingos y defendían sus tierras. Otros creían que se trataba de alucinaciones provocadas por plantas venenosas que los vikingos podían haber comido accidentalmente. Otros suponían que las enfermedades que se propagaron entre los colonos provocaban delirios y agresividad, y que las personas se mataban entre sí en ataques de locura. Pero los que estaban allí, en el año 874, sabían la verdad. Vieron a los muertos caminar, no caer bajo las flechas y las espadas, tener una fuerza que no era propia de los vivos. Oyeron los sonidos que provenían de los túmulos, sintieron el frío que emanaba de los seres que alguna vez fueron humanos, pero que dejaron de serlo tras la muerte. Ingolf vivió 20 años más después de la fundación de Reykjavik y murió en su cama a la edad de 65 años, rodeado de sus hijos y nietos. Antes de morir dejó como legado que nunca se perturbaran los túmulos, por muchos tesoros que prometieran y por mucha curiosidad que despertaran. Gunhild sobrevivió a su marido 5 años, siguió ejerciendo de Frigia, realizando rituales de protección para el asentamiento y enseñando a las jóvenes las antiguas costumbres. Leif murió 3 años después de la fundación de Reykjavik. Se ahogó en el mar mientras pescaba y su cuerpo nunca fue encontrado. Las colinas con túmulos permanecieron intactas. Ninguno de los colonos volvió a ir allí, ni intentó excavar, ni construyó viviendas en las cercanías. Pasaron los siglos. Los túmulos se fueron destruyendo poco a poco por la acción del viento y la lluvia. Se cubrieron de musgo y hierba, y se volvieron indistinguibles de las colinas naturales. Pero a veces, en las tranquilas noches de verano, cuando el viento amainaba y el silencio se cernía sobre la isla, la gente que vivía en las granjas de los alrededores oía sonidos que provenían de esas colinas. Un zumbido vibrante y grave, como si algo enorme y antiguo respirara bajo tierra.
esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente imprudente como para perturbar el sueño eterno de los que yacían en los túmulos. Y todos los que oían esos sonidos hacían lo mismo que hicieron los primeros vikingos hace 800 años. Cerraban las puertas, encendían más fuego, rezaba a los dioses, antiguos o nuevos, para que los protegieran de aquellos que están muertos, pero no pueden morir definitivamente, que esperan en la oscuridad de sus tumbas, llenos de rencor hacia los vivos, listos para levantarse de nuevo si los molestan y caminar con paso lento e implacable hacia aquellos que se atrevieron a perturbar su paz.